A Andrés Larroque, el ministro de Comunidad de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que el tema más importante en el día de hoy está relacionado con el transporte, está relacionado no solamente con el aumento, sino con este anuncio que recién Steffi recordaba. Ministro, gracias por este contacto con Turno Mañana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? La pregunta que me imagino se hacen los bonaerenses y las bonaerensas es ¿qué va a pasar con el boleto de colectivo? ¿Qué es lo que anunció, qué le comunicó el gobierno nacional y qué es lo que tienen que conocer de lo que viene de aquí en adelante, ministro? Bueno, lo que estamos observando es un retiro del Estado Nacional de sus responsabilidades, no solo en este aspecto, sino en otras áreas muy sensibles también. Todo eso recae sobre el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas en un momento muy complejo. En el caso de la situación del transporte en la provincia de Buenos Aires, esto se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando en aquel momento el entonces presidente le transfirió a la provincia de Buenos Aires la responsabilidad de los subsidios sin los recursos correspondientes. Y esto se enmarca también en una ecuación estructural muy injusta que padece la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con aportar el 40% de lo generado y producido en la Argentina y recuperar solamente el 22% por vía de la coparticipación federal. En función de eso, hay distintos mecanismos compensatorios, algunos regulados por ley, otros con distintos tipos de instrumentos, convenios y demás. Bueno, lo que estamos observando es que el gobierno nacional ha decidido a priori incumplir todas esas responsabilidades que tiene, y esto pone obviamente a todas las provincias, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, en una situación muy grave y muy compleja. Desde acá, por supuesto, estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de que estas medidas tengan el menor costo en la población bonaerense. Ministro, ¿qué lectura política hace de que esta decisión, al menos esta comunicación, fue posterior a lo que ha sido un cortocircuito con los gobernadores en el marco del análisis y la evaluación de la ley Ómnibus? ¿Cómo toma esta actitud por parte del presidente? Mirá, yo creo que tenemos un presidente que no tiene anclaje territorial, pertenece a una fuerza política que no tiene gobernadores, intendentes, y que se piensa, yo creo, más de afuera hacia adentro, ¿no? Mira el país desde afuera y quizás reposa sobre intereses que no tienen nada que ver con la realidad de los argentinos, y está en una posición de agresión permanente al conjunto del pueblo. Digo, hay un discurso de ataque a la casta, pero no se dice, no se analiza qué sería la casta, y finalmente me parece que termina siendo el conjunto del pueblo argentino quien representa esa figura tan indefinida, tan imprecisa de la casta, que padece permanentemente esta furia, ¿no? Este ataque redoblado, estas políticas salvajes, ¿no? Porque más allá de lo que ha ocurrido o lo que está pasando con el DNU y los planteos judiciales, o lo que pasó con la ley Ómnibus, acá lo que se está desplegando es un feroz ajuste que día a día, además ahora agravado por estas supuestas represalias de carácter política, van a pagar los argentinos y las argentinas. Bueno, en ese marco, como te decía antes, nosotros de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar en una ecuación financiera económica muy compleja todo este tipo de medidas. En el caso nuestro, ayer mismo anunciamos un refuerzo muy importante en materia de política alimentaria, en lo que es la asistencia a, a los comedores escolares en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, una medida que significa un 94% de aumento del presupuesto para la asistencia alimentaria escolar, que beneficia a 2.400.000 chicos y chicas, y que tiene que ver con un aumento de inversión mensual de 25.000 millones de pesos. O sea, pasamos de 27.000 millones de pesos en inversión alimentaria escolar por mes a 52.000 millones. Esto se hace con un esfuerzo inmenso y con la decisión política del gobernador. Ministro, hablando del gobernador, el otro día lo escuchaba decir que la idea de Javier Milei es quitar la responsabilidad de la intervención del Estado, pero lo que se está viendo en la realidad es que hay mucha gente que ya, al no poder hacer frente a la cuota de su colegio de sus hijos, va a la escuela pública, que no puede sostener en algunos casos la medicina prepaga y va al hospital público. ¿Qué están viendo en el territorio? ¿Qué está ocurriendo? Es que se produce una paradoja, ¿no? Porque este gobierno que venía a destruir el Estado y a fomentar, si se quiere, o a ponderar la actividad privada a partir de, ¿no?, de estas fuerzas libres del mercado, finalmente lo que está generando con estas medidas es una estatización, de hecho, de todas aquellas
funciones que por ahí ciertos sectores de la sociedad, por tener un poder adquisitivo mayor, podían consumir en el sector privado. Me parece que eso es absolutamente ostensible, que día a día estamos viendo una sociedad que va a tener que elegir, sobre todo en los sectores medios, va a tener que elegir qué deja de pagar y en función de eso, por supuesto, entra la prepaga, la educación o algún gusto inclusive que se pueda dar un ciudadano o una ciudadana y obviamente en el marco de esta situación de agresión al poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, seguramente van a tener que asistir a la prestación del Estado, un Estado que por otra parte está siendo muy agredido y que está perdiendo permanentemente recursos por este ajuste salvaje que se está realizando, ¿no? Ministro, quiero volver al tema del transporte, porque reitero, es sin dudas un tema que preocupa muchísimo y que a los bonaerenses los afecta. Estamos en distintos puntos en la provincia de Buenos Aires observando cómo hay largas filas para poder validar esa sube y tener esa tarifa, entre comillas, preferencial a partir del 1 de abril. ¿Tienen claro qué es lo que va a pasar con este anuncio del día de ayer en la provincia? Bueno, en eso está trabajando el ministro de Transporte, por supuesto con el gobernador y toda el área de Hacienda, tratando de encontrar las soluciones, te repito, en un contexto en el cual la provincia obviamente está muy condicionada, pero no solamente en materia de transporte, sino en cualquier área, y más allá de lo que te comentaba recién del esfuerzo presupuestario que estamos haciendo en materia alimentaria, también hay que empezar a advertir que estamos en una situación límite, que lamentablemente por estas políticas del presidente Milei, yo creo que vamos hacia una catástrofe y la única solución de esto tiene que ver con la acción política y con poder revertir y frenar todo este tipo de medidas que lesionan al conjunto de los argentinos y de las argentinas y que el presidente entienda que debe mirar lo que ocurre en la sociedad, que ya está muy golpeada la gente y que lamentablemente van pocos días de su gobierno y ya hemos llegado a esta situación donde además se han observado inmensas manifestaciones de rechazo a esta política. Cuando habla de catástrofe, ¿de qué habla? Es muy difícil prever, por eso te digo, más allá de todos los esfuerzos, que la situación es límite, que estamos observando un gobierno que no solo golpea y ajusta y obviamente debilita el bolsillo de las argentinas, sino que también pone en tela de juicio los pactos constituyentes de la nación argentina. Entonces eso nos pone en una situación de agresión permanente y rumbo a una potencial disolución nacional, porque estamos viendo cómo se fomentan y cómo se agrede no solo a los ciudadanos y al pueblo en su conjunto, sino también a las diversas jurisdicciones. Bueno, hoy lo estamos viendo con los gobernadores, entonces es difícil prever cómo sigue funcionando nuestro país con este nivel de agresión. Ministro, en ese sentido le quiero preguntar justamente, el gobernador por supuesto está en contacto con otros gobernadores, usted debe estar en contacto con otros ministros de otras provincias y le quiero preguntar si se prevé algún tipo de acción conjunta de los gobernadores de las provincias frente a este ataque ya claramente muy deliberado por parte del gobierno nacional, que no esconde la Casa Rosada, ¿no? Que tiene que ver con una réplica a lo que pasó en el Congreso el otro día. Sí, yo creo que toda la dirigencia política está en estado del movimiento popular, obviamente, está en estado de alerta y movilización. Sí, por supuesto, días previos al 24 de enero hubo una reunión muy importante en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, convocada por el gobernador Axel Kicillof, donde participaron varios gobernadores, pero también dirigentes del movimiento obrero, las organizaciones sociales, referencias de la política institucional. Ese ámbito, por supuesto, la idea es que continúe, entendiendo que es el momento de ensamblar, no solo rechazar por las partes y obviamente generar todo tipo de expresiones de carácter político, movilizaciones y acciones de esas características, sino también comenzar a solidificar el ensamble de los distintos representantes políticos en materia institucional y también aquellos obviamente que ejercen una representación de las organizaciones libres del pueblo y que todos en un marco de unidad tenemos que no solamente plantear el descontento y el rechazo a estas medidas, sino también empezar a mostrarle a la ciudadanía una posible salida a futuro, porque la verdad que el panorama es muy oscuro. Pero esto excede, perdón, ministro, solamente al peronismo, porque entiendo que esta preocupación también se extiende a los gobernadores de Juntos por el Cambio o a los representantes de fuerzas provinciales. Me refiero a ese contacto entre gobernadores. Por supuesto que en el marco de toda la discusión de la ley Ómnibus hubo contacto del gobernador Axel Kicillof con el resto de los gobernadores
y se ha ampliado, ¿no? Si se quiere, ese espacio original que tenía que ver con una primera posición de rechazo a lo que ya veíamos como medidas tan agraviantes en el caso del DNU y la propia ley ómnibus, más allá de las dudas que fueron teniendo o la expectativa que naturalmente pueden tener diversos gobernadores con un gobierno que recién se inicia, lamentablemente hemos visto que la posición intransigente, antidemocrática y antipolítica del presidente me parece que está generando consensos por la vía inversa, ¿no? Quizás los que previamente podrían venir con prejuicios y resquemores empiezan a entender que es el momento de dialogar y encontrar una salida para disminuir el sufrimiento del pueblo argentino en este momento. Ministro, muchas gracias por este contacto con Turno Mañana. Buen día. Gracias a ustedes.